tardes. Yo soy Elvira Edwards Vázquez y les doy la bienvenida al segundo coloquio internacional de estudios sobre Afroamérica. Estamos en el panel número 5, Identidades africanas y afrodescendientes en lucha, testimonios y experiencias de Perú, Cuba y Uruguay. Yo les voy a mostrar una experiencia cubana. El título de esta presentación es Peinado tradicional femenino de África a la Isla de la Juventud. Bueno, les comento que el presente trabajo parte de apuntes de una experiencia indagatoria de la licenciada María Cristina Eduardo Vázquez, quien entre los años 1982 y 1983 laboraba en el área de investigación cultural en la Isla de la Juventud. Esta mujer negra cubana, María Cristina Eduardo, captó la importancia cultural de una práctica de jóvenes africanas. Esta experiencia consistía en reunirse en las escuelas durante los fines de semana y en los días festivos con el propósito de peinarse con los estilos tradicionales de cada país. O sea que estas muchachas africanas que estudiaban en la Isla de la Juventud se reunían para peinarse con este peinado tradicional. Los peinados, aprendidos por la tradición desde práctica con sus abuelas y sus madres, mientras ellas peinaban, estas jóvenes conversaban, intercambiaban sobre características y significado de los peinados tradicionales de cada país. Pero ¿cómo llegan estas jóvenes africanas a la Isla de la Juventud, o sea, a Cuba? Bueno, les explico. La Isla de la Juventud, antes Isla de Pino, es una pequeña isla situada al suroeste del archipiélago cubano. En ella se inició el plan de las escuelas en el campo en junio de 1971, un plan educacional para los estudiantes de nivel medio. Pero ya en el curso 1987-1988 ya ascendían a 13.520 los jóvenes procedentes de 22 países africanos que estudiaban en la Isla de la Juventud en los niveles primarios y medios. Con una pequeña grabadora, una libreta de apuntes y con la colaboración del fotógrafo Orestes Cardoso, esta joven negra, María Cristina Eduardo, participaba en estas prácticas de peinado. Ella recopilaba la información resultante de la conversación de las jóvenes, mientras la cámara del fotógrafo captaba los peinados. Fue una experiencia realmente muy interesante. La foto de los peinados, las referencias históricas, culturales y múltiples emociones contenidas en el contexto del trabajo realizado por María Cristina se encuentran en espera de una propuesta de publicación. En el presente segundo coloquio internacional de estudios sobre Afroamérica, vamos a detenernos en esta pregunta. ¿Qué se pretende subrayar en la presentación que se inscribe en el contexto del panel Identidades africanas y afrodescendientes en lucha, testimonios y experiencias de Perú, Cuba y Uruguay? O sea, ¿qué queremos destacar? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es identificar cualidades contrahegemónicas o lo que es lo mismo, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es identificar cualidades contrahegemónicas desde el gusto estético, presentes precisamente en las prácticas de peinado tradicional de jóvenes africanas en la Isla de la Juventud. Para dar cumplimiento a este propósito, hay dos ideas que son centrales. La primera, el análisis crítico del discurso como sostenedores de una cultura propia, una mirada desde la afroepistemología. Y la segunda idea, lo estético y lo social, generados desde el gusto estético en prácticas de peinado tradicionales en jóvenes negras en la Isla de la Juventud. Ahora, hagamos una pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de análisis crítico del discurso como sostenedor de una cultura propia? ¿Cómo explicarlo desde la afroepistemología? Entonces, para ello, vamos a hablar de discurso, de análisis crítico, de análisis de discurso y de análisis crítico de discurso. O sea, ¿cómo vamos a ver este proceso? El discurso es entendido como práctica social. O sea, es un proceso de comunicación mediante el cual se ponen en contacto dos o más personas con una intención determinada en circunstancias situacionales determinadas, pero bueno, o sea, circunstancias son socioculturales e históricas,
o sea, a partir del contexto. Desde esta perspectiva, ya podemos ver lo que es el análisis del discurso. El análisis del discurso es entendido como conjunto de procedimientos que articulan categorías conceptuales y herramientas de interpretación para la identificación de estructuras de significado y relaciones más o menos estables que organizan lo social como proceso comunicativo. Responde a las condiciones de contextos socioculturales particulares. Ya estamos en condiciones de ver de qué estamos hablando cuando hablamos de análisis crítico del discurso. En el análisis crítico del discurso coloco el énfasis en el poder como mediador de las relaciones de sentido y en particular en el campo simbólico como espacio de lucha por el poder. Entonces ya estamos, o sea, tenemos claras estas tres cuestiones y lo que sí es importante hacer el énfasis que en el análisis crítico del discurso desde la afroepistemología, esto se sustenta en la subversión de narrativas racistas. Intenciona construir una trama reflexiva en torno a imaginarios producidos históricamente por la hegemonía cultural colonizadora con relación a personas de piel negra. Asimismo, se propone la deconstrucción del mito racista de la inferioridad de la persona negra a partir de la toma de conciencia de los valores de su identidad. La interpretación del discurso se realiza con la mirada a marcos concretos de interacción social. Se asume como referencia mensajes del contexto intersubjetivo histórico-cultural en prácticas culturales diversas, que en su mayoría nacen y se desarrollan en proyectos particulares o en grupos sociales, donde interacciones coloquiales están directamente relacionadas con la comunicación cotidiana. Bueno, ahora veamos este segundo momento, lo estético y lo social generados desde el gusto estético en prácticas de peinados tradicionales en jóvenes negras en la Isla de la Juventud. O sea que todo lo anterior, el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso, ahora lo vamos a ver en un contexto particular y lo vamos a ver desde lo estético y lo social, como ya les he explicado. Desde esta práctica de las muchachas jóvenes negras, africanas, en la Isla de la Juventud. Pero creo que para esto, lo primero que tenemos que precisar, ¿qué cosa entendemos por gusto estético? Empecemos por el gusto. Lo entenderemos como una sensibilidad social particular hacia determinados objetos, personas, comportamientos, imágenes. A su vez, la estética ha sido entendida como una explicación del arte que presta una atención especial a la belleza. Pero aquí nos vemos alejados de lo estético, enmarcado en esto, solo en este espacio de la belleza, ubicado en este marco elitista del arte. Y nos enfocamos en la perspectiva de una estética que no se limite al análisis solo del arte, sino de una integración del arte con la vida, a través de particularidades en las emociones, en los sentimientos. Y ya estamos en condiciones de ver lo estético y lo social desde el gusto estético, desde esto que les he dicho antes. Y en ello hacemos énfasis en la perspectiva del arte desde su conexión con la realidad. La experiencia estética elemental, dice un autor, no es que el arte sea algo cerrado, sino más bien que es capaz de abrir nuestros ojos a modos de ver el mundo. Y esto es muy interesante. O sea, relacionar el arte con el abrir los ojos a los modos de ver el mundo. Se configura entonces, o sea, se reconfigura el nexo de lo estético con nuestro mundo. Y precisamente esta es la experiencia que estamos viendo. Y teniendo en cuenta estos aspectos, ¿qué construcción epistemológica pudiera dar continuidad a la identificación de cualidades contrahegemónicas desde el gusto estético? O sea que prestarle especial atención a esta pregunta porque es el centro precisamente del análisis que estamos realizando. Para identificar cualidades contrahegemónicas en el gusto estético resulta esencial conocer el concepto de hegemonía y tenerlo bien claro, como una forma de ejercer el poder que supera la idea de la dominación en su forma simple, sino en su capacidad de naturalizar de manera generalizada una visión del mundo. O sea, que refleja el contenido multidimensional
del poder, los diferentes espacios en que el poder actúa para naturalizar una manera de ver el mundo. Entonces, ¿qué variables pudieran constituir ejes que identifiquen cualidades contrahegemónicas presentes en el gusto estético? Vamos a ver 3 cualidades fundamentales. Primero, o sea, como variables. Primero, apropiaciones de realidad, visiones del mundo. ¿Cómo vemos el mundo? En segundo lugar, el reconocimiento de implicaciones de las prácticas. O sea, ya a partir de una práctica, después reflejo de cómo vemos el mundo, pues vamos a reconocer cuáles son las implicaciones de esto. Y por último, ya la ruptura, con todos los patrones de dominación, o con patrones en general de dominación. Y vamos entonces a enfocarnos en lo primero, en la primera variable, aproximaciones de la realidad, visiones del mundo. Esto es algo muy importante. Las apropiaciones de la realidad constituyen esquemas de percepción que estructuran la mirada al mundo social, formas de interpretar y ordenar desde las subjetividades, tanto individuales como colectivas, el mundo social y asumir normas éticas para juzgar procesos y hechos sociales, así como formas particulares de actuación. Los modos de apropiación de la realidad están estrechamente vinculados con codeterminaciones e inherencias recíprocas entre el lugar que ocupa la cultura de los sujetos implicados en los modos de actuación en la producción de la actividad y de esta en la cultura de los sujetos. El mencionado proceso aporta valores particulares al sujeto y a la actividad, lo cual resulta relevante como capacidad de acción sobre sí mismos por los valores que contienen los repertorios de significación que les son propios, por su capacidad regenerativa y por los códigos que tributan a la producción de relaciones liberadoras o de dominación. En el tema que nos ocupa, resulta comprensible la necesidad de configurar procesos que distingan qué sistemas simbólicos subyacen en determinados grupos sociales y de modo específico en grupos de poder. La pertinencia de visibilizar manifestaciones racistas desde estructuras no verbales. Esto Van Dyck ha trabajado mucho en este sentido y ustedes conocerán algo al respecto. Y esto, bueno, acerca de expresiones del gusto, se ve claramente generado desde la cultura y de personas negras. Ahora veamos el reconocimiento de implicaciones de las prácticas. El reconocimiento también es algo muy importante. En la presente construcción se asume el reconocimiento de las implicaciones ideológicas y culturales de las construcciones con que imaginamos a los otros. Los procesos coloniales que atraviesan las prácticas de vida cotidiana, sus imágenes, representaciones, las asimetrías de poder presentes en sus formas excluyentes, visibles o solapadas. Asimismo, el reconocimiento de la capacidad de elaboración propia que se desarrolla en la diversidad de prácticas sociales germinada en los intercambios de subjetividades aporta un ingrediente particular a posiciones contrahegemónicas. En dicho ámbito se legitiman configuraciones de apropiación y significación que resultan cardinales. Con relación a la ruptura, que ya es el otro momento, a la ruptura con patrones de dominación, apreciamos que si bien las diversas formas de apropiaciones de la realidad y el reconocimiento de diferencias y valores propios resultan importantes valores en el gusto estético, las rupturas con patrones de dominación coloca el sello en condición de cualidad contrahegemónica. En este sentido, una propiedad en el gusto estético de una persona o grupo social lo constituye el sentido identitario como cualidad contrahegemónica. El sentido identitario figura como mecanismo de respuesta y resistencia, conciencia de un gusto estético propio, creado durante su devenir histórico, expresiones espirituales y materiales entendidas en calidad de estrategia emancipadora, de legitimación del gusto estético generado desde colectividad designada por la exclusión de los otros. El gusto estético entonces se comporta en condición de cualidad contrahegemónica, como habíamos dicho, como recurso de deconstrucción. Actúa como desmontaje de la sacralización del gusto estético occidental, blanco, rico, culto,
como paradigma legítimo. La ruptura se configura y se conforma en general en espacios y expresiones del proceso de formación de sentidos estéticos comunes, como componente particular de unidad simbólica de disposición de una sensibilidad social, de referentes propios a partir de los cuales se crean juicios de valor. Se reconocen determinadas cualidades culturales y se erigen actitudes particulares hacia determinados objetos, personas, comportamientos, imágenes. El sentido identitario como portador histórico de una determinada cultura, su participación en la definición de nosotros es distinto, o sea, como distinto a los otros, lo que significa una relación específica con la colectividad, donde se comparten valores fundados mediante tradiciones y vida. O sea, ya el sentirse el nosotros y el verse distinto a los otros. La ruptura implica un nivel de percepción del poder que se establece a partir del gusto estético ejercido desde lo simbólico, desde la subjetividad de las personas, la identificación de los valores simbólicos con contenidos hegemónicos. Ahora, ¿qué cualidades contrahegemónicas se pudieran distinguir en prácticas de peinado tradicional en estas jóvenes africanas de las que habíamos hablado antes, estudiantes de la Isla de la Juventud? Bueno, como cualidad fundamental, la conservación y protección de lo propio, apropiación de significados y valores socialmente compartidos, los cuales se aprecian mediante sus tradiciones, forma de actuar, pensar y la manera en que se representan a sí mismas y son representadas por otros. En la disposición estética de estas jóvenes africanas se distingue una particular actitud para percibir y descifrar las características, el valor de determinada obra de arte a partir de una toma de conciencia de su identidad. Cuando hablo de obra de arte me estoy refiriendo a los propios peinados, que son consideradas por ellas como obras de arte como realmente son. Las jóvenes africanas producen, y en su producción en general se advierte la posibilidad de una alternativa de cultura afrodescendiente legitimada socialmente. La certidumbre de querer ser lo que somos y no lo que otros quieren que seamos. Una constante en los peinados es, por ejemplo, la trenza, con sus diferentes variantes. Unas trenzas con hilo, otras trenzas a mano. También los productos que se utilizan para suavizar el pelo. Las muchachas usan ahora la vaselina, pero recuerdan las grasas utilizadas por sus mayores, por sus ancestros que vivían, que varían según el país y hasta la región. Por ejemplo, el aceite de ricino, la manteca de coco, una sustancia extraída de la semilla del melón que también se utilizaba. Como complemento, en el enlace o acabado de algunos peinados, las estudiantes utilizaban cuentas, semillas, caracoles. Otros eran más elaborados y necesitaban diferentes accesorios. Además de las hábiles manos de las peinadoras, estas se valen de los peines y a menudo de un instrumento largo, parecido a una agujeta, que sirve para trazar las rayas de manera recta, y los difíciles vericuetos dentro del peinado, así como para deshacer los peinados o sujetarlos. El peinado tradicional resulta no solo artístico, sino también práctico, pues el arte africano conjuga lo bello con lo útil. Ahora observemos cómo se produce este proceso contrahegemónico en las prácticas de muchachas procedentes de 3 países en particular, de 3 regiones de África. Vamos a empezar por Guinea-Bissau. Las estudiantes guineanas suelen llevar variados y sugerentes peinados. Poseen una gran habilidad para trazar con el cabello, que es más bien corto generalmente, verdaderas figuras geométricas que pueden representar las brisas del mar o una estrella, la cresta de un ave o cualquier otro elemento de la naturaleza. A veces utilizan pelo postizo para alargar el cabello propio. Aquí en Cuba, ellas utilizaban algodón teñido. Entre los tipos de trenza que ellas utilizaban está una que se hace con hilo, pero también una trenza sobre la base del cabello y sobre todo la trenza corrida.
Ustedes están viendo ahí las imágenes. Ahora, en Namibia, las estudiantes de Namibia, ellas procedían de diferentes regiones porque sus familiares han estado viviendo en otros países. Sin embargo, el peinado tradicional de sus ancestros son los que predominan en los peinados que ellas realizaban, donde fundamentalmente usaban la trenza entizada, con lo cual lograban un trazado con trenzas que realmente las convertían en artífices de esa manifestación como verdaderas creaciones, verdaderas obras de arte. Ya ustedes están viendo las imágenes de las estudiantes de Namibia. Ahora, en Sao Tomé, las muchachas de Sao Tomé y Príncipe, como las demás estudiantes africanas, poseen variados peinados, pero la trenza que llevaban con mayor frecuencia es la que realizaban sobre la base del cráneo. Como han visto, en las prácticas de estos peinados se ha producido un proceso de abrir los ojos a modos de ver el mundo, a reconfigurar el nexo estético con nuestro mundo. Han podido observar las permanentes rupturas con criterios estéticos desde la mímesis con la cultura occidental. O sea, la asunción de una disposición estética desde sus identidades. Y aquí entonces vemos cómo la identidad cultural de estas comunidades humanas se presentan como forma en que dicha comunidad o dichas comunidades asumen de forma consciente, con un discurso racional o como vivencia cotidiana, toda manifestación o expresión de su espiritualidad y también de todo el proceso de cultura material, creado durante el devenir histórico, Ayeseno, organizada como una nación o Estado. El sentido identitario desde el gusto estético se pone de manifiesto cuando los portadores de expresiones culturales convierten y toman conciencia de su existencia autónoma y de su complementariedad en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así como de su necesidad de permanencia. Esto es muy importante. Llama la atención cómo estas jóvenes africanas en sus prácticas de peinado rechazan pretensiones estéticas elitistas. Sus propuestas poseen un significado estético y social en el grupo de partido, o sea, en cada uno de sus grupos de origen. Asimismo, dichas prácticas constituyen propuestas comunicativas. El diálogo resulta componente de una poética creativa. A modo de conclusiones, vamos a ver que las prácticas de peinado de las jóvenes africanas en la Isla de la Juventud instituyen el reconocimiento de identidades propias con valores estéticos particulares. Este posicionamiento de dichas prácticas contienen una cualidad contrahegemónica, como ya hemos explicado, propia, o sea, esta cualidad contrahegemónica es muy propia de una cultura de resistencia, descolonizadora. Ellas producen el desmontaje de la sacralización del gusto estético occidental, la deconstrucción del mito racista de la inferioridad de la estética de origen africano. La producción simbólica, ámbito de movilización de potencialidades individuales y colectivas, resulta factor estratégico en la reproducción social. Desde su cultura, los individuos y grupos reproducen o no las pautas dominantes del sistema social. De ahí el valor político de las prácticas sociales y la pertinencia de valorar su correspondencia con las propiedades contenidas en la cultura ciudadana y sus diversos espacios de acción productores de una conciencia colectiva. Muchas gracias.